Estrategia para blindarse de la guerra económica inducida que vive Venezuela. De esto hablamos con Isis Ochoa. Ella es la directora de la Escuela de Formación de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, CLAP, exministra de Comunas y Movimientos Sociales. Isis, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. A usted muchas gracias por acompañarnos. Con respecto a los CLAP, vemos un hecho concreto y es la entrega de los productos de la canasta básica que se hace de manera frecuente en distintas partes del país, en Caracas, por supuesto, en otras partes de la geografía nacional. ¿Qué hay detrás de toda esta organización? Bueno, justamente hay un principio que es muy interesante y un concepto que ha venido desarrollando el presidente Nicolás Maduro en el marco de lo que nosotros concebimos como la democracia participativa, protagónica y revolucionaria, que es el nuevo poder popular. Los comités locales de abastecimiento y producción forman parte de las nuevas formas de organización en el territorio. Es muy importante esa palabra de lo local, o sea, cubrir en el territorio con la organización popular la satisfacción de las necesidades más sentidas para el pueblo con la corresponsabilidad, con la visión de corresponsabilidad que está enmarcada en nuestra Constitución. Entonces, ya hoy en Venezuela existen más de 37.000 comités locales de abastecimiento y producción, lo que habla de una experiencia organizativa, bueno, muy efectiva, muy eficiente, muy eficaz, en la lógica de solventar una crisis que se generó por los grandes grupos económicos con la guerra económica. El presidente Nicolás Maduro, además de garantizar toda una estructura que dirige el compañero Freddy Bernal con los gobernadores, gobernadoras, alcaldes y el poder popular, una estructura diversa donde participan las mujeres, los consejos comunales, las organizaciones de base, los movimientos sociales, los trabajadores en el territorio, las familias. Hay una figura muy importante dentro de los comités locales de abastecimiento y producción que son los líderes de calle, jefes de comunidad, líderes de calle, jefes de vereda, de escalera. Es toda la fuerza que ha surgido para enfrentar la guerra económica de ciudadanos. Y toda esta organización, esto tan detallado desde las bases populares, surge ahora producto de la guerra económica, dentro de lo que el presidente el año pasado, 2016, anunciaba que era el lanzamiento de los CLAP. Correcto, era lo que te iba a decir. Toda esta organización ha sido de personas que antes quizás no participaban de ninguna estructura digamos, formal o no militaban en ninguna organización de base y que gracias al llamado del presidente Nicolás Maduro decidieron salir y dar el primer paso y organizarse en sus comunidades para garantizar la distribución de los alimentos. Entonces esta es una estructura nueva que es diversa, agrupa, digamos, todas las otras formas organizativas que se habían generado y que además está orientada no solamente a garantizar una respuesta concreta en una coyuntura tan dura como la que vivimos ahora, que es la de la guerra económica. Eso es importante porque en medio de esta coyuntura se supera la guerra económica inducida y ¿qué va a pasar con toda esta organización? Entonces, ahí está, son comités locales de abastecimiento y producción. La P de producción y de protección, ha dicho el presidente. Una de las ideas que tuvo el presidente Nicolás Maduro es lograr que estas organizaciones activen el aparato productivo y las fuerzas productivas en su territorio para lograr un principio de la soberanía alimentaria que es el autoabastecimiento territorial, producir lo que necesitamos consumir en nuestros territorios. Entonces, ¿y esto, por ejemplo, cómo podría ser dentro de las ciudades? Por ejemplo, dentro de Caracas, ¿qué experiencia podría surgir de allí? Por ejemplo, la agricultura urbana. Todos nosotros conocemos que en el marco de la agenda económica bolivariana, el presidente Nicolás Maduro creó nuevas estructuras, entre ellos el Ministerio de Agricultura Urbana, el Ministerio de Acuicultura y Pesca. La agricultura urbana está surgiendo en Venezuela como una respuesta a una desigualdad, un desequilibrio que hay en el territorio. Es decir, el 87% de la población en Venezuela vivimos en ciudades. Entonces, eso implica una desproporción con respecto a la fuerza productiva que está en el campo. Un fenómeno que surge por el modelo, digamos, de la distribución en el mundo de las actividades económicas. A Venezuela le correspondió ser un país monoproductor, petrolero, con una economía extractivista. Toda la cultura de la renta, todo el modelo neoliberal que ha luchado la revolución bolivariana a superarlo. Con un campo absolutamente rico en cantidad de productos. Con tierras fértiles, suelos tipo número 1, con una diversidad, además o sea, tú en Venezuela puedes sembrar en un pedacito de tierra hasta 15 rubros aproximadamente, ¿no? Que es la cultura del conuco. Es un retorno al origen, esa economía familiar
que activa, que libera las fuerzas productivas en el territorio, y por eso el plan de formación. No es nada más una estructura logística para atender problemas logísticos. Los comités locales de abastecimiento y producción es una estructura estratégica para reorganizar las relaciones sociales de producción, para activar el aparato productivo en el territorio y para garantizar la satisfacción de las necesidades con la organización local, territorial, con las características y potencialidades que cada territorio tiene, ¿no? Este plan de formación, el presidente ha orientado que se haga con un enfoque en lo económico productivo, ¿no? Garantizar acompañamiento técnico. En Venezuela hablamos de la transferencia al poder popular, transferencia de poder al pueblo, ¿no? Transferencia de recursos, transferencia de medios de producción, pero la transferencia más importante es la de conocimiento. Acompañamiento técnico, métodos de trabajo, fórmulas que podamos resolver, por ejemplo, para lograr superar la dependencia tecnológica de los paquetes de la siembra que nos han aplicado las grandes transnacionales, es decir, nos venden todo el paquete, la semilla, el agrotóxico, ¿no? Cómo nosotros vamos a ir generando nuestras semillas autóctonas, cómo vamos a producir nuestros bioinsumos, cómo vamos a diversificar las fuentes de producción de proteína animal, ¿no? Que no es necesariamente solamente comer carne de res, hay otras especies menores, otros rebaños que son autóctonos, oriundos, que son menos costosos producir. Todo eso es el enfoque de la formación de los comités locales de abastecimiento. ¿Y es una formación a corto, mediano o largo plazo? Es una formación que tiene esas 3 fases de ciclo. Nosotros diseñamos unos primeros procesos formativos que tienen 12 semanas. Entramos en la coyuntura de la Asamblea Nacional Constituyente y estamos dando 2 debates muy interesantes. Uno de los temas de la Constituyente es cómo nosotros vamos a democratizar, a expandir, a ampliar el sistema económico venezolano. Hay un proceso, digamos, de profundización en la visión del modelo económico que nosotros hemos votado en 18 elecciones. La economía comunal, social y socialista, por ejemplo, que no desconoce, niega la propiedad privada y las formas productivas que existen, sino que vincula, incluye, incorpora la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad familiar, que no solamente se queda con las grandes empresas, sino que ve empresas de escala comunal. ¿Y este debate se está dando en este momento de cara a la Constituyente? Se está dando este momento en la Constituyente. El presidente Nicolás Maduro ha propuesto 9 temas para la Constituyente en Venezuela. La paz como necesidad y anhelo de las naciones es el primer tema. El segundo tema es la ampliación del sistema económico. ¿Cómo vamos a la construcción de un modelo económico post-rentista, post-petrolero? Y bueno, que sea acorde a las características y a las potencialidades de nuestro país. Constitucionalizar las misiones y grandes misiones, ampliación de las competencias del sistema de justicia, nuevas formas de democracia participativa y protagónica. Estas son nuevas organizaciones territoriales y la defensa de la soberanía e independencia nacional, el carácter pluricultural de la patria y el cambio climático. Son temas, uno de los temas más importantes también es garantizar el futuro de la juventud, incorporar en nuestra Constitución un ámbito que incluya a la juventud. Entonces, ahorita los comités locales de abastecimiento y producción están discutiendo esto, cómo transformar el modelo económico, que es el problema estructural. Porque gracias a esa dependencia de las lógicas del capitalismo es que nos pueden hacer la guerra económica. El presidente Nicolás Maduro orientó la publicación de 100.000 textos de la investigadora, profesora economista Pascualina Curcio. Una experta, sin duda, en la coyuntura económica nacional, que lo explica muy bien. En este libro que tú lo presentas, ahí está La mano visible del mercado. Es una investigación muy rigurosa, minuciosa, con datos estadísticos, es decir, está fuera de cualquier lógica de subjetividad, donde se demuestra cómo en Venezuela los grandes grupos económicos y las corporaciones transnacionales en todos los escenarios y en todas las coyunturas electorales han aplicado la receta de la guerra económica, ¿no? Y cómo han logrado impactar en la actividad económica. Sin embargo, ahora nunca como antes. O te lo pregunto, o en el 2002 o en el paro petrolero fue un escenario similar. En el 2003 hubo un impacto muy importante en el tema del empleo. Pero como ya nosotros aprendimos y Venezuela ha garantizado una serie de mecanismos para proteger el empleo, proteger el salario, no ha impactado tanto como ahora. Ahora el escenario está más orientado hacia el tema de la inflación inducida y el desabastecimiento programado, ¿no? Es una guerra muy cruenta contra el pueblo. La guerra económica no es una guerra contra la economía, es una guerra contra las personas.
contra las personas, además contra nuestro pueblo, sobre todo con la gente de la base. Y bueno, lo que indica esta investigación es que se ha disparado y han perfeccionado, porque así es el metabolismo del capital, pues se va perfeccionando, han perfeccionado los métodos en estas lógicas, bueno, con páginas tan perversas y macabras como Dollar Today, en estas lógicas de la inflación industrial, desabastecimiento programado y también el ataque a la moneda, el terrorismo financiero y todas las otras fórmulas que se incorporaron y no estuvieron presentes en otros momentos anteriores como en el año 2003. Aquí se muestran los picos que se han venido desarrollando desde el año 2008. Es decir, hay como una nueva receta aplicada desde el 2008 hasta el 2017. Y bueno, es un libro muy revelador. Esto también el presidente orientó que cada comité local de abastecimiento y producción lo tuviera, hizo un tiraje gratuito de 100.000 textos para que, bueno, se conozca. Para entender lo que hay de cuál fondo, es todo lo que significa. El proceso que se ha venido desarrollando y lo que viene, porque pudiera recrudecerse y seguir arreciando de parte de estos grandes grupos económicos la guerra contra el pueblo, ¿no? Pero bueno, ya nuestro pueblo tiene herramientas, tiene una visión, ha vivido en carne propia cada una de las atrocidades que se ha generado y bueno, se ha venido recomponiendo. Yo creo que y entre otras cosas, Isis,